Con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas, preparadas especialmente para ustedes. Tiene el placer de presentar Sistemas Híbridos para la Generación de Energía Limpia, impartido por nuestro instructor experto, el ingeniero Miguel Ángel Corona López. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que lleven nombre. Por ello es importante registrarse. También es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y en el QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, Miguel Ángel. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy la charla va a tratar de los sistemas híbridos para generación de energía limpia. Bueno, vamos a, en este día vamos a ver un poquito lo que son los conceptos básicos de energías renovables, tocándolos ligeramente, no vamos a profundizar mucho. Veremos lo que es la parte de generación con el sol, con el viento. Estaremos viendo lo más importante que es la parte de hibridación con los sistemas y tecnologías. Y bueno, vamos a ver algunas consideraciones importantes, algunas ventajas para instalar un sistema híbrido y algunas expresiones de cálculo que pues, nos va a ser muy útil para poder desarrollar algún tipo de proyecto que tengamos. Y al final, combinando un poquito las aplicaciones para que vean que sí son proyectos que se pueden realizar. Vamos entonces a iniciar. Bueno, vamos a empezar con el concepto de energía renovable o verdes, como ahora se les conoce, y pues son las energías que se obtienen a través de fuentes renovables. En este caso, pues todos las conocemos, las tenemos a diario en nuestra vida cotidiana. Una de ellas, pues la energía que nos da la vida, pues es el sol. Por otra parte tenemos el viento también, y el agua, que es un recurso que pues, todos lo utilizamos a diario, en nuestro diario vivir. Entonces, estos recursos son de suma importancia para el desarrollo, debido a que combinándolos podemos obtener grandes beneficios. Algunas de las aportaciones que estos nos pueden dar para que podamos mejorar nuestro entorno es que podemos suplir las energías fósiles con las energías renovables. Hoy en día ustedes saben que tenemos una problemática mundial de contaminación. Bueno, en nuestro país está de más platicarlo, las cosas están sucediendo de una manera que no sabemos por qué, pero aún así nosotros como empresa queremos motivar a toda nuestra audiencia a que usemos las energías renovables. A pesar de que se le ha dado una mayor divulgación a los combustibles fósiles, nosotros vemos el futuro inmediato, o sea, ya lo tenemos en nuestras narices el utilizar energías renovables. En este caso, nuestra presentación pues, prácticamente se va a enfocar en lo que vendría a ser el viento y el sol. ¿Por qué? Porque es una energía que la tenemos de forma constante. Puede ser el viento o el sol de una manera intermitente. En el día podemos tener el sol y en la noche pues tendríamos el viento para poderlo aprovechar. Como ustedes saben, la energía renovable puede ser aprovechada combinándola con equipos mecánicos. Por ejemplo, en una hidroeléctrica podemos generar energía. Con las turbinas, que también son mecánicas, podemos generar energía eléctrica. En una geotérmica también lo podemos hacer. Y bueno, pues la parte fotovoltaica ni se diga, pues esto lo manejamos perfectamente bien. Y también podemos aprovechar, en este caso, los océanos para generar, a través del desplazamiento de las olas con las mareas, generar energía eléctrica. Hay otro tipo de formas de energía, pero digamos que estas son las más conocidas y que nosotros podemos utilizar.
Dentro de las energías están las no renovables o convencionales. En este caso, pues son las que se encuentran en la naturaleza y que lamentablemente algún día se van a terminar, como es el caso de los fósiles. Increíblemente en nuestro país, lo vuelvo a repetir, estamos apoyando a la industria del carbón, siendo un país rico en radiación solar. No sabemos qué pasa, ¿no? Estamos apoyando el petróleo, sabiendo que tenemos desiertos desaprovechados, donde ni los utilizamos para sembrar ni nada, pero pudiéramos captar ahí el recurso del sol. Entonces, México tiene un gran potencial que esperemos que a futuro se aproveche. No esperemos a que vengan de otros lugares a enseñarnos cómo hacerlo, si podemos hacerlo desde este momento. ¿Qué pasa como consecuencia de utilizar energías no renovables? Pues ya lo dije al principio, tenemos problemas de contaminación, incremento en efecto de gases invernadero, la crisis energética por agotamiento del recurso, lo acabamos de ver ahorita con un apagón que sucedió hace un par de semanas o 3 semanas, y bueno, por ende viene lo que es el alza de precios en los combustibles. A pesar de que se nos dice que los combustibles no suben, entonces, ¿por qué sube la energía eléctrica? ¿Por qué sube el gas? Entonces, si nosotros somos minuciosos y revisamos nuestros recibos de luz, mes por mes podemos ver que sí ha habido incrementos en las tarifas eléctricas. Entonces, hay algo ahí que está pasando que no cuadra con lo que nos dicen, pero bueno, nosotros como empresa los invitamos a que sigan utilizando las energías renovables. Tenemos este recurso que es no renovable, que es el gas. Este se extrae generalmente donde hay un pozo de petróleo, está el gas, o vienen combinados o separados. Lamentablemente, para extraer este recurso se tiene que utilizar tecnología de rebombeo presurizado en ductos, y son lugares remotos. Estamos hablando pueden ser costa adentro, o pueden ser también en los océanos. Entonces, este tipo de proyectos implican hacer inversiones fuertes, pero finalmente se logra tener el recurso, y bueno, ahí es donde entra la aplicación de las energías renovables. En sitios remotos podemos colocar proyectos fotovoltaicos para alimentar esas válvulas de apertura y cierre del flujo del gas, y también para el monitoreo y variables como es presión, temperatura, etc. Esto puede ser en conjunto acompañado por otro tipo de tecnologías que vamos a ver más adelante, y el objetivo es llevar el recurso a una planta donde se pueda hacer el suministro de gas extendido, digámoslo así, a la industria, a los comercios y a los hogares. Entonces es un claro ejemplo. Nosotros actualmente hemos participado en el suministro de sistemas fotovoltaicos para gasoducto. Tenemos esa experiencia. Entonces, si por ahí al final alguien trae proyectos de esta índole, podemos tratarlos. Al final va a estar mi contacto. Viendo lo que es el recurso solar, bueno, así brevemente les puedo explicar que el sol es la fuente primaria de nuestro sistema solar. Gracias al sol y a la energía que está emanando constantemente, llegando a nuestra superficie de la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, por medio de fotones que inciden sobre la superficie, podemos aprovecharlos con distintos materiales físicos que pudieran ser los módulos de silicio, los cuales tienen la particularidad de ser semiconductores y conducir la corriente que generan los fotones. Nosotros lo que hacemos es utilizar tecnologías para el calentamiento de agua, para generar electricidad, y pudiera ser también para generar vapor y generar la electricidad. No olvidemos que nuestros arreglos de módulos, de calentadores solares, todos deben de estar orientados hacia el sur y se deben de diseñar de acuerdo a la latitud del sitio. Esto quiere decir que no nada más se trata de adquirir el producto, sino hay que ponerlo, hacer un estudio, orientarlo hacia el sur para tener un beneficio y un buen desempeño del sistema, para que sea un sistema eficiente.
tocando el tema del recurso solar, bueno, México es un país totalmente favorecido con energía solar, a comparación de otros países, incluso de América Latina y, por ejemplo, Canadá, no tiene el nivel de radiación que tenemos nosotros. No se diga más en los países europeos, uno de ellos es Alemania. Alemania es un país muy avanzado en tecnología fotovoltaica, pero la verdad es que no tienen esa radiación que tenemos nosotros. Esto lo comento siempre porque se nos olvida que tenemos un clima espectacular, un sol espectacular, y hasta ahí queda, no lo aprovechamos. Nada más como ejemplo les puedo decir que si tuviéramos todo el estado de Hermosillo con paneles solares, hasta es mucho el estado de Hermosillo, generaríamos energía suficiente para llevar toda la luz a todo el país. Pero bueno, pues faltan inversiones, que se cambien las reformas que se pretenden volver a cambiar, porque si no, esto no va a funcionar como se venía, digamos, si venía avanzando el avance de los sistemas fotovoltaicos, ha tenido ahorita un retroceso, una lentitud, los proyectos se han detenido bastante, entonces tenemos que consolidarnos, unirnos para apoyar más el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, aquí está la prueba de que México es un país rico en energía. Nosotros para hacer un diseño de un sistema fotovoltaico, nos auxiliamos de tablas donde vemos las horas de insolación por cada región, de tal manera que aseguramos que los sistemas van a funcionar adecuadamente en sitio, dándoles la inclinación adecuada a los arreglos, tanto de módulos fotovoltaicos como de colectores térmicos, y aseguramos el utilizar las horas adecuadas de radiación por zona. Estamos hablando, por ejemplo, en la zona norte del país, tendríamos un ángulo de inclinación de 40 a 45 grados con 5.8 horas de insolación promedio, pico, y si nos vamos a la península de Yucatán, tendríamos un ángulo de inclinación diferente, 30 grados con 5 horas de insolación pico. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos un arreglo de 10 kilowatts en la parte norte y uno igual de 10 kilowatts en la parte de la península de Yucatán, pues desafortunadamente van a operar de distinta manera por la latitud del sitio, por el ángulo de inclinación. Entonces, nos ajustamos a los ángulos de inclinación de los sitios en donde vamos a instalar los sistemas. Bueno, entrando a la parte de módulos fotovoltaicos, hemos utilizado a lo largo de estos pues ya más de 30 años distintas tecnologías de módulos fotovoltaicos, desde los que eran de película fina, los amorfos que se utilizaban mucho en las calculadoras, hemos ido evolucionando a las celdas de policristalinos, monocristalinos, llegamos a los módulos flexibles y ahora estamos en las tecnologías bifaciales, translúcidos, en fin, esto ha ido teniendo un gran desarrollo porque va creciendo la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Un amorfo tenía eficiencia del 7%, ahora ya pues andamos en eficiencias del 20 o el 22%, hablando de módulos, bueno, bifaciales que para esta condición necesitaríamos con los módulos bifaciales separarlos del piso para tener un aprovechamiento de mayor captación solar, porque acordémonos que ellos pueden captar la energía de rebote, ¿no? Entonces, bueno, los módulos han tenido un crecimiento también en potencia, en ambas tecnologías, en policristalino, monocristalino. Tan solo la semana pasada hay módulos, ya salió un módulo de 600 watts, entonces imagínense esa capacidad de módulo. Antes un módulo lo cargaba una sola persona, un módulo de 600 watts seguro lo van a cargar entre 2 personas. Entonces eso es bueno porque vas ahorrando espacio con mayor capacidad de potencia, porque la tecnología va avanzando. Entonces, eso implica también que a mayor potencia, pues los ahorros se justifiquen un poco más. La tendencia de los módulos fotovoltaicos es que va a ir bajando el precio, pero ahorita en este momento se ha presentado un fenómeno curioso. No es que se ha notado un pequeño incremento en el precio de los módulos fotovoltaicos, pero no es que hayan subido de precio, bueno, sí subieron de precio, pero ligeramente debido a la escasez de aluminio y del vidrio por la pandemia. O sea,
Eso ha retrasado las entregas con los proveedores, entonces los pocos proveedores que hay que todavía han sacado volúmenes de paneles solares, pues han subido ligeramente el precio. Entonces, ahorita en el 2021 tenemos una ligera alza en los precios de los módulos. O sea, no quiere decir que subió abruptamente, sino que se iba bajando, ahorita se mantuvo, digámoslo así, ¿no? Bueno. Ahora los módulos monocristalinos, pues por ejemplo un módulo de 410 watts, las características principales se ponen aquí en la laminilla que tengo a mano derecha. Pues los fabricantes nos dicen el número de células, por ejemplo, este tiene 144 células. Para un diseño, pues diría las personas, ¿cómo va a ser un diseño a 144 células? Sí, en realidad se trata de que las celdas, digamos, están partidas a la mitad y se hacen al doble, ¿sí? Pero los diseños se pueden seguir haciendo como se venían haciendo, ¿no? Con celdas de 72, ¿sí? Entonces, no hay problema por ese sentido. Tenemos una característica importante que es el voltaje del módulo, la corriente del módulo, el voltaje de circuito abierto, la corriente de circuito en cortocircuito, el tiempo de vida del módulo, las dimensiones, la eficiencia y el peso. Claro, todas estas tecnologías tienen que estar homologadas, aprobadas y certificadas principalmente por UL o IS. Aquí en México tenemos al FIDE. El FIDE se encarga tiene algunos módulos homologados, pero no quiere decir que aunque no utilicemos módulos que no estén en el FIDE, no quiere decir que no son buenos, ¿no? Son buenos porque tienen el certificado UL. Entonces, simplemente no están en el FIDE homologados, pero se pueden utilizar módulos, no necesariamente que tienen que estar en el FIDE. Pasando un poquito a lo que es el recurso viento, México también es un país privilegiado en lo que se refiere a generación de viento. Tenemos una zona conocida como La Rumorosa, en las Baja Californias. Ahí existe un viento pues favorable para mover turbinas. De hecho, hay algunas instaladas de aquel lado. Tenemos en La Ventosa, en Oaxaca, también ahí CFE puso un campo eólico grande, considerable. Entonces, digamos que la Ventosa es la parte más representativa de México en el Istmo en generación de energía eólica hacia el mundo. Tiene un gran potencial que también no lo tienen en algunas partes de Europa. Entonces, tenemos todos los recursos para ser un gran país con un gran potencial de energía, nada más que algo está pasando ahí. Bueno, regresando a esto, tenemos aquí una tablita de viento donde podemos ver las velocidades del viento en diferentes regiones del país. Podemos considerar que es pobre cuando hablamos de velocidades de viento de 3.5, 4.5 metros por segundo. Y vámonos al caso extremo de una excelente generación que se podría dar con las turbinas, pues si hablamos de viento de 6.1 a 8.4 metros por segundo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está en el mapa indicado en la parte oscura, las zonas con mayor oportunidad de generar energía eléctrica con el viento. Rápidamente tenemos aerogeneradores. Estos aerogeneradores o turbinas eólicas, su función es hacer girar unas aspas. Estas aspas al girar producen un giro en un rotor, inducen una corriente a un estator y esta energía la vamos enviando, pudiera ser a un banco de baterías o a un inversor, ¿sí? De esta manera podemos ir almacenando la energía o también puede salir la energía en corriente alterna después del inversor y podemos estarla subiendo a la red, como es el caso de las turbinas industriales que tenemos en La Ventosa. Ahí vienen las partes principales de una turbina, que es el rotor, el sistema de acoplamiento, el multiplicador de caja de cambios, el generador. Tenemos la parte del anemómetro, que es el sistema para medir la velocidad del viento, la góndola y el mástil, el soporte, que es la parte que eleva el aerogenerador en la parte más alta de la torre. Existen distintos tipos de aerogeneradores. Tenemos el tipo horizontal y los tipos verticales. Ambas tecnologías son buenas, nada más que la que está más explotada para generar energía eléctrica son los horizontales. Bueno, aquí tenemos potencias que pueden, yo recuerdo por ahí de los 90, las potencias eran de esos aerogeneradores de 300 kilowatts y así han ido evolucionando. Ahorita estamos hablando de que hay aerogeneradores hasta de 8 megawatts. Entonces, ha crecido mucho ese mercado de las turbinas eólicas.
Las tensiones pues son a 480 o dependiendo del tipo de proyecto que se tenga. Bueno, aquí hay una turbina, una especificación de una turbina. Prácticamente digamos que es una especificación de una turbina para una plataforma marina. Son pequeñas turbinas de 10 kilowatts, donde el fabricante nos está especificando la energía, el rango de energía anual es de 13.800 kilowatts hora para una velocidad de viento de 11 millas por hora, ¿sí? También nos indica el nivel del ruido que emiten estas turbinas. Esa es una desventaja que tienen los equipos aerogeneradores que producen ruido, y ahí nos indica que son 42.9 decibeles. Eso es importante porque hay zonas que sí se afectan por el ruido, y hay vecinos o comunidades que se quejan mucho de eso. Además, se han puesto turbinas en lugares donde pasan las aves, y bueno, ahí entra ecología también a ver qué se puede hacer. En fin, son características eléctricas. Los tiempos de vida de operación son de 30 a 50 años, o sea que también son largos tiempos de vida que tienen estos equipos, aunque hay que decirlo que hay que estar cambiando partes mecánicas porque pues todo su trabajo depende de la rotación de los ejes. Y bueno, también nos indica los diámetros del rotor. Aquí dice que son 23 pies. ¿Sí? Los aerogeneradores pueden ser para sistemas isla o interconexión a la red. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es un sistema híbrido. Un sistema híbrido son aquellos que permiten combinar dispositivos tradicionales que utilizan combustibles fósiles con tecnologías de energía renovable. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar motores acoplados a unas hélices, y en este caso, al recibir el viento, podemos convertir ese viento en energía eléctrica. En el caso de los paneles solares, utilizamos el silicio para captar los fotones y convertirlos en corriente directa. Entonces, finalmente, la hibridación utiliza tecnologías renovables que tienen gran ventaja en el desempeño y tiempos de vida de esas tecnologías. Hablemos del desempeño. Los módulos fotovoltaicos tienen un desempeño, bueno, según las hojas de los fabricantes, de 30 años. Yo en el tiempo que tengo en la organización me ha tocado ver paneles solares o módulos fotovoltaicos que ya tienen 30 años y siguen operando, aunque la celda, hay que decirlo, con el sol se va tostando, se va carbonizando prácticamente. Y los equipos aerogeneradores tienen 15 años de tiempo de vida, de 15 a 30 años. Las combinaciones para hacer hibridaciones con tecnologías son distintas. Podemos hacer hibridaciones con sistemas fotovoltaicos eólicos, adicionar una planta diésel como respaldo o una celda de hidrógeno, y vamos a cargar en este caso un banco de baterías, ¿sí? Puede ser también un sistema que sea híbrido, on-grid, interconectado a la red, o puede ser un sistema off-grid para zonas aisladas. También puede darse la combinación de una hibridación con sistema térmico, combinándolo con una caldera gas o con una bomba de calor en el caso de una alberca. Bomba de calor puede ser también para un suelo radiante con un calentador térmico. Un sistema fotovoltaico tradicional con un térmico. Inclusive ya hay módulos fotovoltaicos que hacen las dos funciones. Digamos, generan energía eléctrica, y por otra parte, esa misma radiación que se está captando calienta un agua que está circulando dentro del módulo fotovoltaico. ¿Sí? Son módulos que de última generación, la tecnología es cara, pero bueno, ya se puede hacer. Entonces no necesitas tener mucho espacio, porque puede ser dos cosas en una misma área. Tenemos la parte de colector solar con caldera. Bueno, la parte de hibridación de colector solar con caldera aplica para nuestras viviendas, ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, digamos que pudiéramos hacer un sistema de energía eléctrica de respaldo para uso residencial o para vivienda, que si bien podría ser con un módulo fotovoltaico, o bien pudiera ser sin módulo y únicamente con banco de baterías, y ahorita también lo vamos a revisar. Existen equipos de apoyo para hibridación de estos proyectos térmicos. Por ejemplo, tenemos el primer apoyo sería una caldera de uso residencial, lo que todos conocemos como un boiler, ¿no? Entonces, todos tenemos, la mayoría tenemos un boiler ya sea de paso, de gas, en casa. También está la caldera de uso comercial, es para restaurantes, deportivos, etcétera. O tenemos la caldera uso industrial, ¿sí? Para un proceso químico que se tenga en la industria.
Y tenemos por otra parte las bombas de calor, que son componentes que se conectan a la red de CFE y internamente tienen resistencias para calentar el agua. Hablando de equipos de apoyo para hibridación en proyectos eléctricos, pues tenemos lo que está de moda ahorita, que viene fuerte y es el futuro para los sistemas en casa, lo que es la generación distribuida in sitio, serían baterías de almacenamiento de energía. Tendríamos la parte de planta diésel como un sistema de respaldo o para soportar toda la carga de un edificio, pudiera ser, o negocio. Y por último tenemos la celda de combustible que funciona con hidrógeno. Digamos, el hidrógeno no es con cilindros, sino internamente tiene un reformador y en sitio se produce el hidrógeno, entonces ya es un producto confiable para su operación. Bueno, pasando a la parte de sistema de calentador solar de tubos, calentador de gas LP. Todos, algunos tienen sistema de calentamiento de agua con el sol en su hogar, lo combinan con un calentador de gas, prácticamente es un sistema híbrido. Entonces, pues ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces, todos podemos tener en nuestra casa un sistema híbrido. ¿Qué beneficio tienes con este sistema híbrido? Pues ahorras gas, o hay personas que definitivamente lo tienen nada más el calentador de gas con un bypass, para cuando de verdad no tengan nada de agua caliente, lo activan el boiler. Pero tienen más, más uso del agua caliente con el calentador térmico que con el gas. Entonces tienen ahorros del 90%. Entonces una persona venía pagando, se me ocurre, unos 700 pesos de gas al mes por el uso de duchas, pues prácticamente va a estar pagando nada más como 100 pesos. O sea, la verdad es que se cae totalmente ese gasto que tienes por consumo de gas. Larga durabilidad, equipo silencioso, retorno de inversión a 2 años, es atractivo, y reducción de costos de mantenimiento. Simplemente tienes que limpiar tu colector o tus tubos y cambiar un electrodo de sacrificio, un ano de sacrificio, bueno, que tiene el calentador, que es de reemplazo, para que lo cambies y elimines lo que es las sales, el sarro de las aguas con las que estás bañando. Tenemos la parte de sistemas híbridos de colectores solares caldera. Pues en el tema anterior que se dio, en la webinar anterior, se habló sobre el calentamiento de agua. Entonces, perdón, estoy moviendo el calentamiento de agua. En este sentido, este calentamiento de agua es de los más convenientes porque ahorras combustible. Les voy a platicar, hay un cliente que paga por calentar el agua sábado y domingo, paga alrededor de 5,000 pesos de gas LP, porque tiene una alberca de 16 por 6 por 2. Entonces, es un volumen de agua considerable. Entonces, pues definitivamente optó por poner colectores solares del tipo tapete, porque son más económicos, no necesitas cargarlos con estructuras pesadas, y bueno, elevan la temperatura a sus necesidades. Entonces, al poner este tipo de tecnologías, minimizas el uso del gas, y lo que antes eran pagos excesivos, lo reduces prácticamente un 80%. Entonces, creemos que es una solución adecuada para las necesidades de los clientes. Hablando de sistemas híbridos de industria con sistemas térmicos, bueno, en México no ha tenido mucho auge lo que son los concentradores solares para captar, para calentar, en este caso, gas. Entonces, este tipo de concentradores se puede combinar con equipos de ciclo combinado, y puedes hacer que un sistema genere más energía en un área todavía un poquito menor que si pusieras puros colectores solares. Entonces, los concentradores solares es una muy buena tecnología para procesos de calentamiento y para generar energía eléctrica a través del vapor. Entonces, en México, lamentablemente, este tipo de proyectos se han visto muy pocos. En Europa se han instalado muchísimos de estos, pero bueno, quise mostrarlos para que veamos que sí hay avances en otro tipo de tecnologías híbridas que pueden ser rentables y que nos pueden ayudar para el desarrollo de nuestro país. Bueno, en el caso de que nosotros estemos desarrollando un sistema híbrido fotovoltaico eólico, ¿qué información requerimos? Bueno, primero localizar geográficamente
el sitio. Para esto requerimos las coordenadas y saber dónde se va a instalar. Ya una vez sabiendo eso, tenemos que ir al sitio, ver qué recursos hay, si se pueden medir es mucho mejor. En este sentido, saber puede ser a través de mapas de viento, saber qué cantidad de viento hay en sitio, o si no se cuentan con los mapas del sitio, se instala un anemómetro y se deja funcionando alrededor de unos 6, 8 meses para medir el comportamiento del viento y en distintas alturas para ver si es viable el colocar un sistema eólico. Y en el caso de energía solar, pues podemos hacerlo a través de algún software, o bien podemos entrar a través de las páginas una de ellas es de la NASA, para consultar la radiación del sitio y ver el recurso si es favorable. Después, acceso al sitio, ver fotografías y video, auxiliarnos con Google Earth y disponibilidad de red eléctrica. Si no hay red eléctrica, entonces estaríamos hablando de un sistema isla. Requerimos planos, saber el área disponible para la colocación del sistema. Por otra parte, necesitamos los consumos, si se tienen, con un cuadro de cargas, y si no, pues con el recibo. Tenemos que hay voltajes de operación nominal en el inmueble, tenemos que saber qué voltaje utilizan ellos para alimentar estas cargas. Al tratarse de equipos que operen en voltajes en corriente directa, también saber cuáles son, de qué potencia y los tiempos de operación. Y si se trata de un sistema que va a ser aislado de la red, necesitamos saber los días de autonomía que se requieren por parte del cliente para que siga operando el proceso y no se detenga. Dentro de lo que son los sistemas fotovoltaicos de interconexión a la red, hablamos de una hibridación cuando conectamos dos fuentes de generación con energías renovables. En este caso tenemos los aerogeneradores eólicos, un campo de aerogeneradores eólicos y otro campo de arreglo fotovoltaico. ¿Sí? Ambos su topología y diseño se va a hacer de acuerdo a un balance de planta que se tenga, para saber el recurso en el sitio cuál es el más favorable, de tal manera que nosotros podamos determinar cuál va a ser el predominante respecto al otro. Podemos, por decir algo, a lo mejor en la ventosa el 70% es eólico y 30% fotovoltaico, dependiendo. Y gracias a ese estudio que se haga, vamos entonces nosotros a saber la capacidad del sistema eólico y fotovoltaico y hibridizarlos o combinarlos y con un bien común que llegue la energía a la red. ¿Sí? En este caso, hablando de una planta industrial, pues prácticamente estaríamos hablando de que aquí sería un esquema de net metering, aunque cabe mencionar que antes de la reforma energética para conectar sistemas interconectados a la red, hablando de campos eólicos, pues era con un permiso que se metía a la Comisión Reguladora de Energía. Ahora ya no se puede hacer eso. Es más, ahorita, ha habido algunos detalles con algunas empresas que estaban generando su propia energía en un sitio y al parecer, pues, algo salió mal y ahora tienen que ver la parte de porteo, de utilizar las líneas de transmisión, cómo se va a solucionar, ¿no? Entonces, hay algo ahí también que se tiene que resolver. Pero bueno, regresando a las plantas industriales, se aplica aquí el net metering. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú estás capturando o generando con el sistema eólico o fotovoltaico, lo subes a la red o lo consumes directamente en tu planta. Si hay un excedente, se sube a la red, y si no, pues lo consumes en tu planta. Y en la noche, ¿qué pasa? Pues si nada más está la parte eólica generando, pues esa energía eólica puede estarse yendo hasta tu planta, si es que la tienes trabajando en la noche, y si no, esa energía que estás generando se está subiendo a la red. Y al revés, cuando disminuye el viento, tienes el sol como fuente de energía, entonces en ese momento estás suministrando a tu planta, o bien, si no lo ocupa energía, se va a la red, o si están las dos fuentes de recurso trabajando en ese momento, las dos energías como balance de planta se suman y las dos se pueden ir a tu unidad de negocio, o si hay un excedente, se va hacia la red. Acordémonos que en el net metering la energía te la pagan al precio nodo donde estás conectado, pero hasta un año cumplido, ¿sí? Hablando de sistemas de proyectos, pues campos eólicos y campos fotovoltaicos, esto vendría a ser la parte del esquema de venta total de energía, donde se pone un medidor y nada más tú estás vendiendo la energía a la CFE, y hay un medidor que
el CFE te la va a pagar también, pero nada más te la va a pagar a precios de nodo donde tú te estás conectando, ¿sí? Aquí tú no la estás subiendo a ninguna empresa, simplemente estás generando energía y la estás vendiendo a la red. Eso se hacía antes de la reforma energética y luego en las subastas también se hicieron algunos contratos así, pero ahorita actualmente no hay ninguno, al contrario, algunos están con algunas cuestiones ahí políticas. ¿Cuáles son los componentes principales, Isla, de un sistema híbrido eólico fotovoltaico? Bueno, serían los generadores de energía, los módulos y los aerogeneradores, que vendrían a ser las turbinas eólicas, el sistema de control, el sistema de almacenamiento, banco de baterías, el inversor de corriente, la estructura de soporte del arreglo solar con el mástil, en el caso de las turbinas eólicas, el interruptor de desconexión en CA, los fusibles de protección en CD, y accesorios de instalación, bus de conexión, etc. Y en este caso, si requiere un respaldo para soportar el balance de plantas si alguno de los elementos aire-viento te falla, aire-sol te falla, pues lo levantas la generación con planta diesel. Aquí vemos un diagrama de cómo sería el esquema. Por una parte tienes el arreglo de módulos, el arreglo eólico. Ambos convergen y cada uno tiene su propio controlador y su propio controlador y sus propias protecciones, tanto el módulo como las turbinas eólicas. Pero aquí la energía la estamos haciendo llegar prácticamente a un banco de baterías. Ponemos su sistema de protección de corriente directa y después vamos a tener que este voltaje llega a un inversor. El inversor tiene la función de convertir la corriente directa en voltaje de corriente alterna y entonces ya podemos alimentar una unidad, en este caso donde se requiera la energía eléctrica, podría ser una casa, en fin, un proceso, etc. ¿Sí? Y de respaldo tendríamos una planta diésel, ¿sí? Por si nos falla el sistema eólico o fotovoltaico o ambos. Con la planta diésel aseguramos siempre la continua operación del servicio. Estas son algunas expresiones que sí me gustaría mencionarlas, cómo calcular el sistema isla eólico fotovoltaico. Quizá en otro webinar hagamos ya un ejemplo ya real y lo presentemos, pero ahorita nada más voy a mostrar las expresiones. Para calcular los módulos fotovoltaicos, pues existe esta relación, esta fórmula, donde prácticamente S es la energía consumida por todas las cargas, ¿sí? Está dada la unidad en watts hora día. Tenemos el factor FS, el factor de sobredimensionamiento. Típicamente manejamos del 10 al 20%. Tenemos HP, que es la insolación de la localidad expresada en horas pico. Tenemos la eficiencia del inversor, ¿sí? La eficiencia de la batería, la corriente del módulo a máxima insolación y el voltaje promedio de operación del módulo conectado al banco de baterías. Con estos datos podemos determinar la cantidad de módulos que requerimos. Claro está, con nuestra carga que vamos a alimentar, y podemos determinar la cantidad de módulos que vamos a poner en un sistema. Después vendríamos a calcular el banco de baterías. Para calcular el banco de baterías, pues necesitaríamos también la energía consumida por las cargas en watts hora día, la autonomía deseada por el banco de baterías, en este caso 1, 2 o 3 días que queramos darle de autonomía al sistema, el voltaje nominal de operación del banco de baterías, que puede ser 12, 24, 36, 48 volts, dependiendo nuestro diseño, y luego tomamos unas constantes, pero un poquito variables, que es la fracción de capacidad total de la batería. En este caso, cada batería que utilizamos, pues acordemos que están construidas con una placa, ¿sí? Entonces, esas placas, dependiendo su constante, si son placas gruesas, de pasta gruesa, o placa delgada, se utiliza el factor 0.5 o 0.8. Esto es para la cuestión de carga y descarga de la batería. Tenemos la eficiencia del inversor, también hay que considerarla, esa nos lo da el fabricante, y FI, que es el factor de incremento de capacidad de la batería respecto a su valor nominal. Aquí digamos que sería la porción de nosotros decidir hasta qué grado queremos que se descargue la batería en proporción, desde 1.35 o pudiera ser al 50%. Después tenemos la expresión para el cálculo de los generadores eólicos.
También, en este caso, tenemos la potencia de cada generador, es el que vamos a nosotros a elegir, es el que vamos a poner ahí en la fórmula. S, que es de energía de consumo, que ya veníamos arrastrándola en la fórmula anterior. FSD es el factor de sobredimensionamiento también, del 10 al 20%. El factor de planta, eso es bien importante, más o menos ya está especificado en las turbinas, pero consideramos nosotros del 15%. La eficiencia del inversor, la eficiencia de la batería y la eficiencia coulombica de la batería. Es importante también en el sistema híbrido calcular el tiempo de operación del generador diésel, porque el tiempo de operación del generador diésel nos va a indicar la cantidad de combustible que vamos a estar utilizando. Acordémonos aquí que como es un equipo electrógeno, pues si utilizamos el diésel, que también está elevado en precio, pues vamos a tener, va a impactar este consumo en el costo de la inversión del proyecto. Entonces, es importante saber el tipo de operación del generador diésel. Para esto, también utilizamos la energía consumida en watts hora día, el factor de sobredimensionamiento del 10 al 20, la eficiencia coulombica también de la batería, la eficiencia de las baterías, la eficiencia del inversor, la eficiencia de los rectificadores y la potencia del generador, ¿sí? Y bueno, aquí hay una gráfica, prácticamente nos puede indicar que a mayor salida de potencia, hablando desde 10 o 20, vamos a tener entonces mayor consumo en litros por hora, ¿sí? Es una gráfica lineal, entonces si nos vamos a la opción de 60 kilowatts, podemos ver que vamos a gastar alrededor de 13 litros por hora, ¿no? Entonces, ahí hay que estar pendientes con esos datos. También algo importante, acordémonos que como son equipos isla eólicos fotovoltaicos que estamos utilizando para cargar bancos de baterías, estamos generando corriente directa, necesitamos hacer una corriente a un rectificador, tenemos que rectificar la corriente, ¿sí? Para eso hay una expresión para calcular el rectificador, por el cual vamos a circular ese voltaje en corriente directa para rectificarlo. Y bueno, ahí está la expresión donde vamos a tener la capacidad del banco de baterías, que eso ya lo debimos de haber calculado antes, el tiempo de recuperación de la carga banco de baterías con el generador y el porcentaje de descarga del banco de baterías antes del arranque con la planta diésel. Con esos valores podemos calcular la corriente del rectificador y por ende la capacidad del rectificador. Y finalmente el cálculo de potencia del generador diésel, ¿sí? Entonces, me ha tocado ir a sitios donde llegas y una radiobase tiene un consumo de 8 kilowatts o de estas famosas mochilas que tienen un consumo de 3, 5 kilowatts y resulta que tienen una planta de respaldo de 75 kilowatts y uno dice, bueno, ahí caray, ¿qué falló? Entonces, para eso son este tipo de expresiones para calcular y sí, hay que dimensionar una planta con un factor de sobredimensionamiento, pero hay que saber qué factor para no tener ese tipo de errores en dimensionamientos. Entonces tenemos el voltaje de banco de la recarga, la corriente del rectificador es el IRD, el factor de sobredimensionamiento máximo un 20% y la eficiencia del rectificador que ya lo traíamos en el cálculo anterior. Digamos que con las fórmulas anteriores podemos y estamos en posibilidades ya de calcular un sistema fotovoltaico eólico isla. Lo siguiente es contar con el predio y hacer una distribución de cómo vamos a instalar las turbinas eólicas, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos conocer las turbinas que altura tienen, qué diámetro tienen del rotor y de qué potencia son cada una para que en el terreno podamos hacer el sembrado, ¿sí? También debemos de saber, en el caso del fotovoltaico, cuál es el área que vamos a utilizar en los paneles solares. Aquí en este pequeño layout podemos ver, son 6 turbinas distribuidas, digamos, como más convenga para que no se vean entorpecidas por los rotores ni por la altura de los mástiles en dado caso de que alguna de ellas colapse, no caiga sobre la otra y se vaya a ocurrir un efecto dominó de empujar a la otra, ¿no? Y aparte tenemos que hacer el layout para localizar en dónde va a estar el arreglo fotovoltaico, ¿sí? Entonces, son proyectos que se deben de planear muy bien para asegurarse de que salgan bien a la primera. Aquí tenemos un diagrama eléctrico de cómo se debe de conectar. Digamos que tenemos del lado izquierdo
del lado izquierdo tenemos del lado izquierdo lo que son las turbinas eólicas. Tenemos 6 turbinas de 10 kilowatts cada una de ellas. Y bueno, ellas, cada una tiene su propio controlador. Ahí están sus controladorcitos. Cada una tiene su break de protección en corriente directa. Y luego de este lado tenemos los módulos fotovoltaicos, también en arreglos, y llegan al controlador fotovoltaico. Y también tienen su protección de desconexión. Y llegan todos, finalmente, como estamos hablando en voltaje en corriente directa, todo se conecta a una barra de conexión. Después de esta barra pasamos a lo que sería interconectarnos, pero antes pasando por unos breaks de desconexión para el banco de baterías y para lo que sería el inversor, ¿sí? Ya después del inversor nosotros nos conectamos a lo que vendría a ser el tablero principal, que es un switch de 3 polos, 2 tiros, y al tablero es donde vamos nosotros a conectar nuestro generador, porque aquí la energía va a ser de respaldo prácticamente, ¿sí? Al final vamos a entregar, vamos a tener los voltajes en una salida trifásica para que estén al servicio del usuario. Y bueno, así es como se ve el sistema ya instalado. Y bueno, nos sirve, en este caso se instaló en una región que se llama Xcalac, en la península de Yucatán, casi colindando con Belice, nos divide la playa. Pero bueno, sirve para iluminar, para llevar energía que puede usarse para educación o para granjas. Este tipo de proyectos se puede hacer en distintas partes donde no exista la CFE. Y bueno, nada más recapitulando, pues es un sistema donde se instaló 11.2 kilowatts de energía solar, 6 generadores para un total de 60 kilowatts de potencia instalada, un inversor de 40 kilowatts, 220, 3 fases, 60 Hz, un banco de baterías, en este caso de ciclo profundo, de 869 ampere-hora, el controlador del sistema fotovoltaico y un controlador de voltaje por cada aerogenerador. Todo el sistema se monitoreó en ese entonces, fotovoltaico y eólico y la generación. Bueno, concluimos de eso que entonces podemos tener energía solar, energía eólica para llevar suministro extendido a una radiobase, a una comunidad, etcétera, aislada de la red eléctrica. Y bien, nos puede dar un soporte, lo que sería, si falla cualquiera de esas dos energías o si está hecho bien el balance, siempre vamos a tener energía por sol o por viento, pero podemos compensarla con una celda de combustible de hidrógeno para que nos dé soporte. Y además es un equipo totalmente silencioso si lo comparamos con una planta diésel, porque la planta diésel hace ruido, muchísimo ruido, es molesta y además vibra y además consume mucha energía. Y en cambio la celda de combustible se alimenta con metanol y el alcohol es muy barato comparativamente con el diésel. Entonces hay mucha diferencia, pero en precio sí hay una variedad considerable de una celda de hidrógeno porque es alta tecnología contra un tipo generador de diésel o gasolina. Finalmente puedo decirles que no hay límite para generar suministro de energía eléctrica. Y bueno, estas son aplicaciones en radiobases, como lo comenté. En este caso, pues las telefónicas son las que se han visto muy favorecidas con este tipo de proyectos para las telecomunicaciones. Y aquí tenemos la parte del sistema que les comentaba en un principio de llevar energía fotovoltaica aislada a un gasoducto. Entonces, aquí este gasoducto tiene un respaldo de planta diésel. Si el gasoducto, perdón, si el arreglo solar deja de generar energía eléctrica para alimentar los servicios, entonces entra la planta diésel después de 48 horas de que deje de funcionar el sistema, puede entrar la planta de emergencia y da soporte total a todo el sitio. Entonces nunca se queda sin energía. Bueno, ¿qué ventajas tenemos de utilizar sistemas híbridos ISDA? Bueno, pues son altamente confiables. Sus sistemas son autónomos y diseñados para una operación prolongada en ausencia del sol o del viento. Los tiempos de vida, ya lo habíamos dicho, son de 30 años en los módulos fotovoltaicos, en las turbinas pues son eólicas son de 15 años. En este caso se tienen ahorros de combustible
fósiles en la operación, prácticamente los eliminas. Disminución de mantenimientos, excepto de las turbinas eólicas, que son partes mecánicas que sí son susceptibles a constantes mantenimientos, pero bueno, se tiene que aprovechar ese recurso que es el viento. Tenemos la justificación de retornos de inversión al no existir fuentes convencionales de energía de algún proveedor en sitio, en este caso de CFE. Si no hay CFE y están los dos recursos, yo creo que en ese momento que tú llegues y pongas tu planta de generación, está justificada tu inversión. Y tenemos la aplicación Isla en sistemas para plataformas marinas. Ahí, bueno, pues coincide que Pemex también tiene plataformas, y lo que comentaba, hay plataformas petroleras donde se extrae gas y gas natural, y bueno, ahí se puede aprovechar el generar energía con gas y generar energía fotovoltaica para un proceso que puede ser monitoreo de variables como presión, nivel, flujo, y asegurar que los equipos de telecomunicación estén bien, igual el sistema SCADA, o alimentar las luces tanto de la plataforma o señalización de algún helipuerto. Y bueno, pues por si alguno de ustedes quiere instalar un sistema para su casa de playa, pues también estamos a la orden. Pueden hacer un sistema híbrido fotovoltaico eólico. Y bueno, rápidamente, ya vamos a terminar. Tenemos este sistema híbrido de interconexión fotovoltaico con almacenamiento de energía. Para esto requerimos inversores on-grid híbridos. Estos inversores tienen la particularidad de que pueden inyectar energía eléctrica a la vivienda, pero también pueden inyectar la energía a un banco de baterías. Una vez que está cargado el banco de baterías, desconecta el banco de baterías. Si detectan que hay ausencia de energía eléctrica por parte de la red eléctrica de CFE, inhibe también la parte del fotovoltaico y toma la energía del banco de baterías. En el caso de que el sistema fotovoltaico no esté generando, porque ya es de noche y en la noche estén consumiendo los electrodomésticos como es el refrigerador, entonces la energía, son inversores inteligentes, la energía la obtienen del banco y la suministran a la casa sin hacer el consumo excesivo de CFE. Entonces, ya esta tecnología es el almacenamiento de energía. Sin duda, esto es lo que viene ya, es lo que tenemos que estar mirando ya en este tipo de proyectos. Estaba yo viendo que en Alemania es el primer país que tiene alrededor de 18,000 sistemas ya instalados así con almacenamiento de energía. Entonces, eso es bueno porque a mayor demanda seguramente los precios van a bajar y ya no tardamos en estar haciendo este tipo de proyectos aquí en México. También se puede hacer un sistema híbrido de interconexión eólico de almacenamiento de energía, igual con el mismo inversor híbrido, pero eólico, ¿no? Entonces, una u otra. Y bueno, finalmente ya para mostrarles esto ahora con el apagón que ocurrió hace poco, bueno, pues se puede no precisamente utilizar un módulo fotovoltaico, pero sí un inverter charger para cargar un banco de baterías y entonces así nosotros tener energía siempre en nuestra casa, ya sea para un proceso especial o para pura iluminación o para la apertura de las puertas, etcétera, o para la periferia de la casa o para las cámaras de seguridad, etcétera. También lo podemos hacer. Y bueno, las ventajas de instalar un sistema híbrido: generación de energía con energías renovables, utilizando pues algún recurso natural como es el sol, el viento, el agua, hablando de una hidroeléctrica, ¿sí? El sistema funciona automáticamente, puede ser de interconexión o red, independientemente de la red eléctrica. Almacenamiento de energía generada, esto es lo que acabo de comentar. Los sistemas pueden crecer por aumento en demanda eléctrica del usuario. Su mantenimiento debe de ser preventivo, más evitar el correctivo, pero hay que hacerlo. Y se puede hacer en etapas. Si tú tienes un sistema híbrido eólico fotovoltaico, puedes darle primero mantenimiento al que tú quieras, al solar o al eólico, y no te quedas sin energía. Cuidas el medio ambiente reduciendo emisiones de CO2, es una ventaja. Tienes ahorros económicos a corto plazo. En los sistemas de interconexión existe también, bueno, todos sabemos el incentivo fiscal para personas morales y físicas con actividad empresarial, y bueno, se trata de ser deducible en el primer año fiscal
tu sistema fotovoltaico. Acérquense a nosotros y podemos decir cómo. Y luego, como conclusión, pues aquí podríamos indicar que nos falta mucho camino por recorrer en el sentido de motivar a la gente que utilice las fuentes renovables de energía híbridas, pero nosotros con los sistemitas que les acabo de mostrar, pequeñitos de interconexión con módulos híbridos, con banco de baterías, podemos empezar. Y bien, si no, si la inversión, a lo mejor tú dices, no está al alcance mío, pues bien, puedes empezar con un sistema autónomo para que no te quedes sin la energía eléctrica en tu hogar, ¿no? No necesariamente tiene que estar conectado a la red. Es muy diferente que tú tengas un sistema con un módulo de 100 watts y una batería y unos 8 focos de 7 watts y puedas iluminar tu casa unas 4 horas y a que te quedes sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, los invito a que utilicen nuestras soluciones que nosotros estamos ofreciendo al mercado, pues para tener una vida más sustentable y cooperar con el medio ambiente. Tenemos soluciones adecuadas y para proyectos de todo índole, interconexión a la red para generar electricidad, sistemas para bombeo de agua de interconexión a la red o aislados de la red, sistemas industriales, en fin, acérquense con nosotros y con todo gusto podemos apoyarlos en sus proyectos. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias por tu valiosa participación. Realmente es fascinante cómo podemos aprovechar las energías limpias y cómo las podemos incluir en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Pues bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Y tenemos aquí la pregunta del señor Francisco Javier Palafox. Me pregunta si estamos todavía dependientes de parques fotovoltaicas y eólicas en el país. A ver, no entendí bien eso. ¿La puedes? Sí, me pregunta si todavía dependemos de otros países la adquisición de módulos fotovoltaicos y de aparatos eólicos. Bueno, en México, de hecho, en este para Centroamérica y México. Entonces, ya hay unas fabricantes de módulos nacionales, obvio, la celda que trae de China o de Alemania, y aquí se instalan módulos fotovoltaicos. Dependemos de las celdas de otros países. Ningún fabricante de los que están aquí en México procesa la celda. En el caso de las turbinas eólicas, yo conozco una empresa que en México fabrica una pequeña turbina de 100 kilowatts, pero es como muy artesanal. Pero para este tipo de proyectos requerimos turbinas pues ya de un proceso voladero, porque algunas se instalan en mar adentro. Ahí está afuera, o ahí sí tienen que ser turbinas especiales para turbinas tropicalizadas para ambientes marinos. Desafortunadamente ahí sí tenemos que importar las turbinas eólicas. Ok, Miguel. También aquí nos pregunta Arturo González si es necesario hacer un contrato con CFE si es que se tiene un sistema híbrido. Ok, esa es una muy buena pregunta. Si se trata de un sistema híbrido de interconexión a la red, sí, se tiene que hacer forzosamente el contrato. Pero si se trata de un sistema híbrido aislado de la red, nada tiene que ver aquí CFE, nada. Pero ojo, aquí sí tenemos que considerar, si vamos a poner una turbina eólica, tenemos que ver bien dónde la vamos a poner y que no afecte el medio ambiente en el sentido de que sea paso de aves, porque entonces ahí se nos viene otra autoridad encima. ¿Sí? Pero no estamos limitados ahí a ningún contrato ni ningún permiso, simplemente ahí no tenemos que no dependemos de CFE ni de nadie, simplemente tenemos que hacer el proyecto, pero viendo bien que podríamos afectar en el entorno, nada más. Hablando de los eólicos, porque de los fotovoltaicos no habría problema. Ahora, aquí es la pregunta de Francisco Javier. Nos indica si tenemos información sobre el proceso de reciclaje de los equipos de energía limpia, hablando de módulos solares,
hablando de baterías, si hay un proceso de reciclaje aquí en México. Bueno, hay empresas que nos han comprado muchísimos, hablando de baterías, muchísimas baterías, ¿qué les puedo decir? Alrededor de 16,000 baterías. Y esas empresas tienen su propia empresa de reciclaje. O sea, de tanto producto que movieron durante años, fue más rentable para ellos crear su propio método de reciclaje. Entonces, sí hay lugares donde tú puedes llevar la batería. Nosotros en especial vendemos el producto, pero no nos encargamos de irlo a recoger cuando ya no sirve. O sea, pero sí, sí hay para baterías. Seguramente también hay para módulos fotovoltaicos porque se aprovecha ahí el marco de aluminio, en fin. Pero con todo gusto pudiéramos investigar y pasarles el dato de dónde se puede hacer eso. Gracias, Miguel. Aquí también tenemos a Rodrigo Intiveros. ¿Cuáles son las ventajas principales de obtener un sistema híbrido? Bueno, las ventajas principales es que no dependes nada más de un solo recurso. Pensando en que tú estés, por ejemplo, en Baja California, ahí bien padre en Los Cabos, pues tienes el recurso en el día del sol, pero de pronto se presenta un clima inesperado y se nubla y empieza a surgir las ráfagas de viento. Entonces, cuando tú instalas un sistema, tienes que hacer lo que es un balance de equipos o balance de planta, en donde le das prioridad al recurso que existe en la zona. Si ves que hay más viento, porque en la noche la tendencia es que el viento nocturno es mayor que en el día. Entonces, si en la noche hay más viento, pues puedes aprovecharlo poniendo turbinas y que toda la noche estén cargando un sistema híbrido isla, pues un banco de baterías. Y en el día, quizá vas a aprovechar el sol, pero ya no tendrías que invertir tanto en un arreglo fotovoltaico. Ahí pudiera ser un sistema híbrido 60 eólico, 40 fotovoltaico. Dependiendo, porque también si puedes poner también un sistema, ahora en Cancún al revés, pues ahí sería un sistema 50-50, 50 fotovoltaico, 50 eólico. Si lo pones en Veracruz, ahí sería un 30% fotovoltaico y digámoslo un 70% eólico, porque ahí entran mucho los nortes. Entonces, depende de la latitud donde te encuentres, serían las ventajas de hacer un buen balance de planta para un sistema híbrido. Gracias, Miguel. Tengo a Luis Felipe, realmente hace dos preguntas. Dice que si se puede poner otro banco de baterías en paralelo para ampliar la capacidad y si las baterías que se usan hoy en día tienen un efecto en memoria. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí puedes poner bancos de baterías en paralelo, los que quieras, pero ojo, no puedes llegar a poner un banco de baterías nuevo con otro banco de baterías que ya existe de bastantes años, hablando de 4 o 5 años, porque acordémonos que todas las baterías tienen un tiempo de vida. Entonces, si tú pones una batería nueva con baterías viejas, finalmente la batería llega a envejecerse porque adopta los voltajes de la otra batería, ¿sí? Si se descarga más rápido, la otra batería finalmente ya no retiene la carga, entonces va a estar teniendo una histéresis interna en su resistencia las baterías nuevas. Entonces las puedes envejecer, si eran para 5 años o 3 años, las puedes envejecer y te pueden durar nada más un año. ¿Sí? Ahora, lo otro es que la tecnología de baterías ha ido evolucionando. Ahora tenemos las baterías de Tesla de litio, pues son baterías muy buenas porque en corto tiempo las recargas y retienen la carga, pero el problema es que son costosas por la misma tecnología. Entonces, la tendencia es que poco a poco pues, la gente vaya adquiriéndolas y vayan bajando en precio, ¿no? Esa es la idea. Y sí, efectivamente las baterías guardan memoria y esa memoria es que si tú le das una buena recarga, vas a tener una batería óptima. Si tú la descargas excesivamente, la vas degradando hasta que se va a oír feo, pero matas a la batería, ¿no? Entonces, sí puede pasar eso. Gracias, Miguel. Y bueno, ya la última pregunta de Francisco Javier.
es un poquito más de política, pero dice, de acuerdo a lo que se está hablando hoy en día de Bimbo, Walmart y Oxxo, ¿qué va a pasar con las inversiones que se hagan para su beneficio y cuál es la realidad en el ahorro comprobable? Híjole, esa pregunta, mira, la verdad es que con lo que se refiere a, bueno, estas dos empresas, la verdad que se les dieron a ellos esos permisos antes de la reforma. Y sí estaban dentro también así dentro de la norma. Pero ahora con todos los cambios que han, entonces es algo difícil. Hay muchos intereses. Finalmente, lo único por lo que ellos están ahorita en demandas tienen que pasar el gobierno quiere por eso. Y a la vista, yo digo que pues esas líneas de transmisión ya se pagaron desde hace años. En lugar de querer cobrar ese dinero para que puedan subir su energía o trasladarla a otro lugar, mejor debería hacer otras inversiones y crear más líneas de transmisión. Pero bueno, ahí vamos a dejar este tema para no meternos en cuestiones políticas. Muy bien, ingeniero Miguel. Pues muchas gracias por su valiosa participación. Te doy las gracias de contestar las preguntas, y las preguntas que se quedaron se las pueden enviar al ingeniero y esperemos que esto haya sido de su agrado y de su completa satisfacción, para que vean que sí podemos usar las energías limpias con lo que tenemos en casa o en industria. Entonces les recordamos también que sus registros en la liga que hemos insertado en el chat de este evento, les pedimos por favor nos seguir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Y verán que estamos hablando siempre de energía limpia y estamos comprometidos para usar este tipo de energía. Sin más por agregar, y a nombre de Jim agradecemos su presencia y gracias, Miguel, nuevamente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bye.